Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bendición poder estar un viernes más conectados, escuchando la palabra que Dios tiene para darnos en este día. Y bueno, qué tema el de hoy, ¿no? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Porque es ahí donde Dios nos habla a cada uno de nosotros, donde podemos encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Podemos encontrar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, podemos darnos cuenta el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿sí? Tal es así que ha dado su Hijo unigénito, a su único Hijo, ¿sí? Dios hecho hombre en la tierra, sacrificado por cada uno de nosotros. La importancia que tiene de conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. La importancia de conocer cómo debemos comportarnos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso nos va a dar una vida plena, ¿sí? Hacer un compromiso con el Señor, morir al yo, ¿sí? Romper con el orgullo y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es algo que si lo explicamos es súper sencillo, pero hay que llevarlo a la práctica. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Cuando tengo que romper con el yo. Cuando tengo que ir en contra del mundo. Para poder hacer la voluntad de Dios. Para esto debo tener fe, confianza en el Señor. Y debo entender y comprender qué es lo que Dios quiere que haga. Para eso, para poder comprender la voluntad de Dios, debo leer la palabra de Dios. Debo leer el manual que Dios ha hecho para que cada uno de nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Dios no creó, y creó todo el contorno, creó todo el espacio en el cual vivimos. Dios no dejó nada al azar. Todo lo creó para que el hombre pudiera habitar, para que pudiera vivir, para que pudiera tener una familia y para que se pudiera multiplicar. Dios le dio al hombre un propósito en la tierra, una manera y una forma de vivir. Pero ¿cómo comprendemos y entendemos esa manera de vivir? Leyendo la palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos da los mandamientos. Dios nos dice las consecuencias de lo bueno y de lo malo. Dios nos está dando las consecuencias. Si vivís conforme a la voluntad del Señor, vas a recibir todas estas bendiciones. Pero si vivís conforme a la voluntad del mundo y vas en contra de los principios de Dios, te van a suceder todas estas cosas. Vas a tener todas estas consecuencias por alejarte de la voluntad de Dios. No es que Dios nos castiga, que Dios es malo porque no hacemos lo que Él quiere, nos va a castigar. No, no, porque te alejás de la cobertura del Señor. Te alejás del abrigo del Señor. Y le das lugar al diablo que se entrometa en tu vida. Le das lugar al mal que entre a tu vida. Y las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios es dejar que gobierne tu vida el reino de las tinieblas. Dios no quiere eso. Dios quiere que tu vida sea gobernada por el reino de los cielos. Pero para eso debes entender cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo decido que el reino de los cielos gobierne mi vida, también debo entender y respetar la palabra de Dios. Si yo quiero vivir en Argentina, debo respetar las leyes y estatutos de esta república para poder vivir en paz. Si voy en contra de la ley, voy a tener las consecuencias de ir en contra de la ley. Si yo decido vivir bajo el reino de Dios, debo respetar sus leyes y estatutos.
para que Dios gobierne mi vida y me vaya bien en todo lo que emprenda y en todo lo que haga, y sus promesas se lleven a cabo en mi vida. Sus bendiciones vengan a mi vida. Porque Dios nos da todos los mandamientos, pero también nos da un mandamiento, el primer mandamiento con promesa en la Biblia. En Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que se alarguen tus días, para que seas prosperado, debes honrar a tus padres. Debes honrar a Dios. Porque cumpliendo los mandamientos de Dios lo estás honrando al Padre, a quien te creó. Y te va a ir bien. Y tus días se alargarán. Y habrá prosperidad. Y habrá salud. Habrá gozo. Habrá alegría. Habrá felicidad. Si cumplís con la palabra del Señor. Por eso es tan importante leer la Biblia, para poder comprender la palabra de Dios, para poder entender la palabra de Dios y para poder llevarla a cabo en tu vida. Es tan importante. Dios y su palabra nos ayuda a mantenernos puros en un mundo lleno de perversidad y cada vez más torcido. A través de su palabra el Señor nos guía en este mundo de perversidad y lleno de tentaciones. En este mundo que va en contra de la palabra del Señor, que está torcido de la voluntad de Dios. Que hoy se está cumpliendo la palabra de Dios, porque nos dice que en los días venideros, en el futuro, en el hoy, a las cosas buenas llamarán malas y a las malas las llamarán buenas. Hoy estamos en un mundo pervertido. Es cuando más me debo afianzar en la palabra del Señor, es cuando más me debo aferrar a su palabra, es cuando más conocimiento debo adquirir. Pero ese conocimiento también lo debo llevar a cabo en mi vida, lo debo ejecutar, y de eso vamos a estar hablando. Pero antes vamos a dar comienzo a esta reunión orando, pidiendo que el Señor venga sobre nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, ponemos esta reunión en tus manos. Y te pido, Dios de gloria, que descienda tu espíritu sobre cada mujer, sobre cada varón, sobre cada familia, sobre cada hogar. Padre, estaremos dando tu palabra. Estaremos hablando al intelecto de cada persona. Pero, Señor, tu Espíritu Santo es el que lleva la palabra a los corazones. Dios de gloria, que tu Espíritu Santo lleve este mensaje a sus corazones y lo puedan aplicar en su diario vivir para poder caminar conforme a tu voluntad y agradarte cada día más. Dios de gloria, ayúdanos, porque nada somos, Señor. Nada somos si tú no nos guías. Nada somos si tú no nos guardas. Nada somos, Señor, si tu presencia no va con nosotros. Clamamos al cielo para que tu presencia, en el nombre precioso de Jesús, descienda en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, y nos ayude, Padre, a comprender y entender tu palabra. Pero si hay algo, Padre, que está impidiendo que tu palabra se lleve a cabo en nuestras vidas, que la podamos aplicar, si hay trabas, Señor, si hay lazos, ataduras, cadenas, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que rompas, cortes y quebrantes todo obrar del infierno, para que podamos ser libres y podamos caminar conforme a tu voluntad, siguiendo tu guía, tu palabra. Dios de gloria, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Nos ponemos en tus manos en este día y te pedimos, Dios amado, que descienda tu gloria sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios.
Vamos a estar compartiendo esta palabra que la vamos a estar subiendo a través del canal de YouTube, ¿sí? Así que si ustedes están suscritos al canal, compártanlo, para que otra persona también se pueda llevar la bendición que hoy estaremos compartiendo a través de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es bendición. Su palabra trae bendición a nuestras vidas. ¿Por qué debo leer la Biblia? Y lo hablamos en un comienzo, cuando dábamos la introducción. Debo leer la Biblia porque debo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y porque Dios me quiere hablar a mí. Dios te quiere hablar a vos. Dios quiere tener una comunión plena con cada uno de nosotros. Pero muchas veces es más fácil que otro lea la palabra y me la explique. Pero también corremos el riesgo de que nos esté hablando otra cosa que no sea la palabra de Dios. Debo entender la palabra de Dios y debo clamar a Dios para que su espíritu descienda sobre mi vida y pueda comprenderla y aplicarla. Porque el Señor no solamente en su palabra te da los mandamientos y te da la forma en la cual Él quiere que nosotros vivamos, sino también que nos da el entendimiento, ¿sí? Para que la podamos comprender y nos da la fuerza a través de su espíritu para que la podamos llevar a cabo. Todas las herramientas nos da el Señor. Simplemente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, nos será hecho. Si hay algo que no comprendemos, que no entendemos, le debemos pedir al Señor que nos ayude, que su espíritu descienda. Jesús habla con sus discípulos y le dice, es necesario que Él fuera al Padre para que pudiera descender el Consolador, para que pudiera descender el Espíritu Santo, quien nos iba a guiar, quien nos iba a ayudar a poder desarrollarnos como cristianos, poder caminar en este mundo perverso haciendo su voluntad. Pero para eso debo comprenderla la Biblia. No solo debo ser una persona que conoce la Biblia, sino que la debo llevar adelante a la Biblia, la debo llevar a cabo en mi vida, para poder permanecer puros en este mundo impuro. Pero para eso necesito fe, porque la palabra la debo entender, la debo comprender y la debo creer. Es muy importante que crea la palabra, que crea a lo que Dios me está hablando. Es muy importante que cuando lea la Biblia y la abra y lea un pasaje de las Escrituras, me tengo que enfocar en qué significa este pasaje y cómo aplicarlo a mi vida. Primero debo entender qué significa y luego lo debo aplicar a mi vida. ¿Qué significa aplicarlo a mi vida? Ponerlo en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios. Debo ponerla en práctica, aplicarla personalmente a mi vida. Y vas a ver que va a haber un cambio rotundo en tu vida. Un cambio rotundo. Cuando vos empezás a aplicar, porque la palabra del Señor se cumple. Ahora, me debo hacer y repreguntarme, ¿es suficiente mi fe para creer en su palabra? ¿O estoy dudando? Porque si estoy dudando, le doy lugar al enemigo. Si estoy dudando, doy lugar a que no se cumpla la palabra de Dios en mi vida. Fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve.
La palabra de Dios se llevará a cabo en mi vida. La debo aplicar. Aprender los mandamientos del Señor, aprender los mandamientos de Dios, es descubrir lo que Él quiere que haga para mi vida, en mi vida. Descubro a través de los mandamientos cómo Dios quiere que yo obre en mi vida. Ahora es una decisión personal, es una decisión mía hacer la voluntad de Dios. Creer al Señor, tener fe en su palabra, es mi voluntad. El Señor me da todas las herramientas, me da la fuerza, el entendimiento, pero siempre y cuando yo quiera hacerlo. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios para que te vaya bien? Tenés que romper con el orgullo de querer hacer las cosas a tu manera y no como Dios nos ha encomendado a través de su palabra. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Este salmo lo escribió Esdras cuando estaban en la reconstrucción del templo. Y Jerusalén había sido asolada por el rey Nabucodonosor. Y Ciro el persa había dado la orden de que se reconstruyera Jerusalén. Un rey totalmente mundano que no conocía a Dios, reconocía al Señor. Reconocía a Dios como creador de todo. Y da órdenes para que se reconstruya el templo. Y Esdras escribe este salmo. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Habrá felicidad y alegría. Felices aquellos que andan solo en los caminos de Dios. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, de poder ejecutar la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Este salmo nos está enseñando que si cumplimos con los decretos, los estatutos, los mandamientos del Señor, tendremos una vida feliz. Y a nuestro alrededor también habrá felicidad. Felicidad que haya en nuestra vida significa que va a haber armonía, que no va a haber preocupaciones, ¿sí? Que nos agobien. Sí, las preocupaciones cotidianas, pero esas preocupaciones no te van a agobiar. Porque vos sabés que si pones tus preocupaciones en manos del Señor, Él las va a suplir. Si tu preocupación es la economía, la pones en manos de Dios y Dios la va a suplir. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor conforme a la economía? Que debemos ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano,
que debemos dar los diezmos, que debemos ofrendar. Y ofrendar puede significar dinero, puede significar tiempo. Que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, todo lo que vos necesites. Jesús nos habla a través de la palabra, que nada nos hará faltar el Señor si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, que nos dará alimento, que nos dará vestiduras. Ahora, ¿le creo al Señor? Porque muchos piensan que dar el diezmo o ofrendar es un sacrificio. Y en realidad es todo lo contrario, porque estoy dando parte de lo que Dios me está proveyendo. Cuando empiezo a creer en el Señor y empiezo a creer en su palabra, el Señor va a empezar a prosperar mi vida. Ahora, pido al Señor que me dé prosperidad y estoy cumpliendo con su palabra. Si no estoy cayendo como se maneja el mundo, dame, 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 pero yo no te doy nada. Ahora el Señor nos da sus mandamientos para cumplirlos, y a través de cumplir esos mandamientos habrá bendición para nuestras vidas. Él no nos hará faltar nada, absolutamente nada. ¿Le creo al Señor? ¿Trato al prójimo como a mí mismo? ¿Busco al Señor? La palabra de Dios es verdadera y se cumple. Dios no es deudor de nadie. Y todas las promesas que Él tiene para aquellos que lo buscan y que cumplen sus mandamientos, Dios va a llevar adelante todas esas promesas. Él va a cumplir con lo que está escrito en su palabra. Porque su palabra está para guiarnos, para cubrirnos y para guardarnos. Nada nos hará faltar. Si Dios es el creador de todo, Él no tiene que pedirle a nadie prestado para poder darte a vos. Todo es de Él. Dios nos hará vivir felices si cumplimos con su palabra. Y la felicidad que implica que no va a haber preocupación en nuestras vidas, que nos agobien, preocupaciones que nos atormenten, que nos consuman. Pero para eso debo tener fe en su palabra y saber que Dios no me hará faltar nada si yo cumplo con sus promesas, si yo cumplo con su palabra. Él va a llevar adelante sus promesas en mi vida. Él no me hará faltar nada. Él guardará mi casa, mi familia, mi hogar. Y no solo vivirá feliz, sino que vivirán felices todos los que estén a tu alrededor. Porque Dios no hace las cosas incompletas. Y para que un hombre o una mujer sea feliz, también debe haber felicidad en tus hijos, en tus conocidos, en la gente que te rodea, en tu familia, en tu entorno. Va a sacar las preocupaciones, va a suplir tus necesidades. Para que seas feliz, Dios va a preparar todo el entorno para que haya felicidad en tu vida. Dios no te va a hacer faltar nada. Dios te va a guardar, te va a cubrir, te va a sanar, te va a liberar, va a romper con todas las cadenas,
las ataduras del mundo, pero para eso debo cumplir con su palabra y no seguir las instrucciones del mundo. No seguir las instrucciones de este mundo significa muchas veces ir en contra del mundo. Hoy en día, los jóvenes no se casan, no toman el compromiso, y el Señor dice que debemos casarnos, que debemos comprometernos. Hoy en día no se comprometen, tienen hijos, se separan porque se les terminó la felicidad, porque ya no se aman, porque no tienen a Dios que los haga felices. Entonces, está mal visto un matrimonio conformado por un hombre y por una mujer que perdure. Para el mundo es una cosa rara hoy. Pero para Dios no, todo lo contrario. Es el plan perfecto para que te vaya bien, para que seas feliz. Hoy el adulterio, la fornicación, la pornografía, no está mal visto para el mundo. Y sin embargo, si vemos la palabra del Señor, va en contra de su voluntad. Y eso acarrea un montón de maldiciones. Hoy para el mundo hay muchas cosas que no son malas, que cada uno puede elegir y vivir de la manera que él quiera. ¿Tiene el libre albedrío? Por supuesto. Pero esa no es la manera de agradar al Señor, esa no es la manera de cumplir sus mandamientos, y esa no es la manera en la cual vendrá la felicidad a tu vida. Si querés felicidad a tu vida, si querés felicidad en tu familia, debes guiarte por los mandamientos del Señor. Debes aceptar el reino de Dios para tu vida. Porque si yo de palabra acepto a Dios como mi rey, como mi Señor, y acepto vivir bajo el reino de Dios, también voy a llevar adelante sus mandamientos. Porque no puedo decir sí soy hijo de Dios y hacer todo lo contrario a sus mandamientos. No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no irás detrás de otros dioses. Y los dioses no son solamente imágenes, también lo es el dinero, también lo es todas aquellas cosas que te alejan de Dios. Todo lo que te aleje de Dios no es de bendición. Repito, todo lo que te aleja del Señor no es de bendición. La palabra del Señor te bendice. Y más aún te va a bendecir cuando vos la pongas en práctica, cuando la lleves adelante. Ahí es cuando más bendición va a venir a tu vida. Cuando te aferres a su palabra y la empieces a cumplir, van a venir todas las bendiciones que Dios te ha prometido, porque Dios no es deudor de nadie y su palabra es verdadera y se cumple. Se cumple. Debes tener certeza de que se va a cumplir en tu vida y que Dios no te hará faltar absolutamente nada. Mantenernos fiel a su palabra sin importar la maldad del mundo. Sin importar lo que dirán. Es hacer la voluntad de Dios
porque yo tengo un tesoro y es un tesoro por la eternidad. Mi anhelo es vivir junto con Cristo por la eternidad. Mi anhelo no es terrenal, mi anhelo es celestial y es llegar a los pies de Cristo. Esa es mi meta. Y por esa meta sigo los mandamientos de Dios. Porque Dios me promete que va a haber felicidad en mi vida, pero la felicidad va a ser eterna si cumplo con los mandamientos. No va a ser pasajera. No va a ser una felicidad momentánea, un ratito de felicidad. No, la felicidad va a ser eterna para mi vida. Debo reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Debo perdonar a aquellos que me han ofendido, para que Dios pueda perdonar mis pecados, reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y en su nombre, en el nombre de Cristo, todo lo que le pida al Padre me será hecho. Creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica. No desalentarnos por la maldad del mundo, y más en este tiempo que se incrementa, porque Dios en su palabra ya nos ha advertido sobre esto. La maldad del mundo aumentará y muchos se enfriarán. No, cuando más debo estar aferrado a la palabra del Señor, porque el Señor me está advirtiendo ya. Pero para eso debo entender y comprender y conocer la palabra de Dios. El Señor me habla a través de su palabra. El Señor derrama de su amor por cada uno de nosotros. El Señor derramó de su sangre para que cada uno de nosotros seamos salvos. La obediencia a las leyes de Dios es el único camino para alcanzar bendiciones para nuestra vida. Obedecer la palabra del Señor. Pero para poder obedecer sus leyes, poder obedecer sus estatutos, para poder comprender esa palabra y saber cuál es el camino que debo seguir, debo conocer la palabra. Para conocer, la debo leer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué está hablando el Señor? Y una vez que lo comprendo, lo pongo en práctica, lo llevo a cabo en mi vida, para que me empiece a ir bien en todo lo que emprenda. Obedecer su palabra. Obedecer su palabra muchas veces va a significar ir en contra de este mundo. Pero el ir en contra de este mundo no significa condenar a aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Porque nadie nos condenó a nosotros cuando estábamos fuera de Dios. Sino que Dios nos dio una y mil veces oportunidades para que pudiéramos llegar a Él. Condenar a aquellos que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios es ponernos en lugar de Dios. Y no somos nosotros quienes vamos a juzgar al mundo. La palabra de Dios, Dios es quien juzga al mundo. Cuando estemos con Cristo será una cosa, pero hoy que estamos acá en la tierra, no somos quien para juzgar a los demás. Sí somos hijos de Dios que predicamos la palabra de Dios a través del testimonio
y a través del hablar y confesar a Jesús, para que aquellos que son pecadores, aquellos que hacen lo contrario a la palabra de Dios, puedan recibir salvación, puedan recibir a Cristo y puedan cambiar su vieja manera de vivir, como la cambiaste vos y como la cambié yo cuando recibí a Jesús. No estamos hoy para juzgar el mundo, estamos para traer luz al mundo, para que todos aquellos que abran su corazón puedan recibir a Cristo y puedan recibir salvación. Para eso estamos, para hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ha hecho sus hijos, nos guarda, nos da un montón de bendiciones, nos cubre con su favor y gracia para que podamos predicar el Evangelio y para que podamos darle la misma luz que vos recibiste un día a otros, para que otros también puedan salir de las tinieblas y puedan venir a la luz de Cristo. Porque Jesús no solo murió por vos y por mí, sino que murió también por todos aquellos que están fuera de la voluntad de Dios. Nuestro trabajo es llevar la palabra para que aquellas personas que están fuera de la voluntad de Dios, en tinieblas, en oscuridad, puedan recibir luz a través de Jesús, de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que te digo que nosotros estamos en el mundo para hacer luz y vamos en contra del mundo, pero hoy no estamos para juzgar el mundo. El que juzga es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Dios nos dice que todas estas cosas no van a acontecer si hacemos lo bueno o si hacemos lo malo, pero que nosotros estamos para predicar el Evangelio y para que todas aquellas personas que puedan hacer, que están alejadas de Dios, puedan recibir a Dios y puedan recibir todas las bendiciones que cada uno de nosotros está recibiendo por creer en su palabra. Y, dijo Jesús, y predicar. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado Gadareno y lo libera, el Gadareno lo quería seguir y él le dice, ve a los tuyos y dile lo que ha acontecido, lo que ha pasado con tu vida, con tu testimonio. Ve y predica, para que otros también se puedan convertir a Cristo. Eso es lo que Él te está diciendo. Otros se puedan convertir al reino de Dios a través de ese testimonio. Dios un día nos escoge, un día nos trae, un día nos limpia de toda nuestra maldad, nos cubre de todos nuestros pecados, empieza a transformar y a cambiar nuestra vida. Y cuando ese cometido se lleva a cabo en nuestra vida, nos envía a que prediquemos su palabra para que otros que están fuera de Dios como lo estábamos nosotros puedan venir a la luz de Cristo y puedan recibir salvación y puedan recibir felicidad al cumplir su palabra. Nos quiere dar su amor y ese amor es el mismo que nosotros debemos dar por aquellas personas que están perdidas, para que puedan tener la oportunidad de cambiar. La oportunidad la tenemos todos, pero la reciben solo aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos
que aceptan la palabra de Dios y la ponen en práctica son los que van a recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas. Abrí tu corazón en esta tarde, noche, abrí tu corazón y pedile a Dios en este día que te ayude a comprender y a llevar adelante su palabra en tu vida. Dios de gloria, Padre Santo, te pedimos en el nombre precioso de Jesús que nos des las fuerzas para poder llevar adelante tu palabra y tus mandamientos en nuestra vida. Y que podamos, Señor, caminar conforme a tu voluntad día a día y podamos llevar tu palabra y aplicarla a nuestro diario vivir para que se cumplan todas tus bendiciones. Pero también ayúdanos, Señor, a ser de buen testimonio para que otros también puedan recibir las mismas bendiciones que tú nos has dado a nosotros, al recibir a Cristo en nuestros corazones. Hoy entendemos que la obra de la cruz, la obra maravillosa de la cruz, me salva, me perdona, me limpia, me libera y me da vida en abundancia, vida eterna. Y que si seguimos conforme a tu voluntad cada uno de los mandamientos que tú nos has dado a través de tu palabra, habrá felicidad en nuestras vidas y tú suplirás todo lo que necesitamos. Dios de gloria, pongo cada familia, cada hogar, cada mujer, cada varón, cada niño en tus manos para que tú toques sus corazones. Pero si hay algo, Padre, que impide que tu bendición repose sobre cada hogar, sobre cada mujer, sobre cada hombre, sobre cada niño, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, no lo queremos. Deshacemos toda obra del infierno que impida que tu palabra se lleve adelante en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Deshacemos y echamos por tierra todo plan gestado en el mismo infierno. Es roto y quebrantado por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la obra maravillosa de la cruz. Pongo cada familia, cada hogar en tus manos. Pongo su economía en tus manos. Pongo su salud en tus manos. Padre, que tu Espíritu Santo descienda y llene y colme de bendiciones a cada persona que hoy se ha conectado. Te lo pido, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.